La presencia sin forma. Como médico residente en el hospital psiquiátrico, mi vida estaba inmersa en un mundo de sombras que parecían tocarse muy de cerca entre la realidad y el sueño, donde la línea entre la cordura y la locura se desvanecía con cada paso que daba. Pero entre todos los pacientes que pasaban por mis manos, hubo uno cuya historia me persiguió y de la cual no he logrado recuperarme. Era Alicia, una mujer de mediana edad cuyos ojos contenían una antigua tristeza, como si hubiera visto más de lo que cualquier ser humano debería ver. Desde el momento en que la conocí, supe que algo diferente había en ella, algo que escapaba a mi comprensión racional. Al principio, parecía ser solo otro caso de esquizofrenia paranoide, con delirios de persecución y alucinaciones visuales. Pero a medida que pasaban los días y realizaba más pruebas y exámenes, algo comenzó a llamar mi atención. Los resultados de sus pruebas médicas no coincidían con los de una mujer enferma. No había signos de enfermedad física ni mental en su cuerpo, lo que desafiaba todas mis expectativas como médico. Intrigado por este misterio médico, me sumergí en la historia de Alicia, buscando respuestas en los recovecos de su mente atormentada. Y lo que descubrí fue más aterrador de lo que jamás podría haber imaginado. Alicia afirmaba que todas las noches, al caer la oscuridad, un demonio sin forma la visitaba en su celda. Susurros malévolos llenando su mente con promesas de tormento y sufrimiento eterno. Cada noche luchaba contra la presencia invisible, sintiendo su aliento frío en su cuello y sus garras invisibles rasgando su alma. Al principio, descarté sus historias como meras alucinaciones producto de su enfermedad, pero a medida que pasaban los días y observaba su estado físico y mental, comencé a preguntarme si había algo más en juego, algo que trascendía mi comprensión científica. Con el tiempo, mis dudas se convirtieron en certezas cuando presencié algo que desafiaba toda lógica y razón. Una noche, mientras estaba de guardia en el hospital, vi con mis propios ojos cómo Alicia se retorcía de dolor en su cama, su cuerpo arqueado en una postura imposible mientras luchaba contra un enemigo invisible. Desesperado por ayudarla, corrí hacia su celda y me encontré con una escena que heló mi sangre en las venas. Alicia yacía en el suelo, su cuerpo cubierto de arañazos profundos y marcas de quemaduras, como si hubiera sido arrastrada por las llamas del infierno mismo. A su alrededor, la habitación estaba envuelta en una oscuridad palpable, una presencia malévola que parecía alimentarse de su sufrimiento. Y en el centro de todo, una sombra sin forma se contorsionaba y retorcía, sus ojos ardientes con un fuego infernal mientras se burlaba de nosotros con risas siniestras. En ese momento, supe que la historia de Alicia no era solo una fantasía producto de su mente enferma. Había algo más en juego, algo que trascendía la realidad que conocíamos. Tuve que levantar un reporte inmediato de lo sucedido, pero nadie me creyó. Hice hasta lo imposible por buscar ayuda, pero lo único que obtuve fue mi cambio de hospital, con la amenaza de que no debía volver a mencionar algo así. Hasta el día de hoy, sigo pensando en Alicia, esperando que haya podido encontrar la ayuda necesaria. Ritual en el hospital. Mi nombre es David, y durante un tiempo trabajé como enfermero en un hospital psiquiátrico ubicado en un pueblo remoto. A pesar de estar alejado de mi hogar, decidí aceptar el trabajo, motivado por la promesa de una experiencia profesional única y la oportunidad de hacer una diferencia en la vida de los pacientes necesitados. Pero lo que encontré en ese lugar superó con creces cualquier expectativa que pudiera haber tenido. El pueblo en sí era extraño, con calles desiertas y edificios en ruinas que parecían haber sido abandonados hace décadas. El hospital, un antiguo edificio de piedra rodeado de árboles retorcidos y sombríos, estaba ubicado en las afueras del pueblo, como si estuviera apartado del mundo exterior. Desde el momento en que llegué, sentí una sensación de malestar en el aire, como si el pueblo y el hospital estuvieran imbuidos de una oscuridad antigua y retorcida. Pero lo que más me perturbaba eran las extrañas ceremonias que presenciaba por las noches, ceremonias que se llevaban a cabo en el patio trasero del hospital bajo la luz de la luna. Las ceremonias eran surrealistas y macabras, llenas de símbolos oscuros y cánticos horribles. Figuras encapuchadas se movían en círculos alrededor de una hoguera, mientras que en el centro del patio, los pacientes del hospital eran sometidos a rituales que parecían sacados de una pesadilla. Recuerdo una noche en particular, cuando vi un grupo de pacientes atados a estacas en el suelo, sus ojos vacíos y sus cuerpos temblando de miedo.
Los encapuchados danzaban a su alrededor, lanzando hechizos, conjuros y gestos frenéticos. Mientras observaba la escena desde mi ventana, sabía que algo terrible estaba sucediendo en ese lugar, algo que iba más allá de mi comprensión. Pero estaba demasiado asustado para intervenir, demasiado temeroso de lo que podría ocurrir si me descubrían espiando. Con el tiempo, empecé a notar un patrón perturbador. Cada vez que presenciaba una de esas ceremonias, al día siguiente, uno o más de los pacientes involucrados morían de manera misteriosa en sus habitaciones. Sus cuerpos parecían desfigurados y retorcidos, como si hubieran sido víctimas de una fuerza sobrenatural. Traté de hablar con mis colegas sobre lo que estaba sucediendo, pero todos parecían estar bajo un hechizo, negando la existencia de las ceremonias y las muertes inexplicables. Me sentí solo y desamparado, atrapado en un torbellino de horror y desesperación del que no podía escapar. Finalmente, una noche, seguí a los encapuchados. Me infiltré en el patio trasero del hospital, escondido en las sombras, y presencié lo impensable. En el centro del patio, un altar había sido colocado, y sobre este, el cuerpo de uno de los pacientes, inerte y rodeado de velas negras. Los encapuchados se arrodillaron frente al altar, entonando cánticos en una lengua antigua y siniestra. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba lidiando con simples rituales. Estaba presenciando algo mucho más oscuro y retorcido, algo que estaba más allá de todo lo que conocía. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda, y la voz de la razón gritó que era hora de irme, de dejar ese lugar y nunca más mirar atrás. Al día siguiente, sin decir una sola palabra a nadie, dejé el hospital y cambié de profesión, decidido a olvidar para siempre la oscuridad que había presenciado. He vivido con el peso de lo que vi esa noche, atormentado por la certeza de que el mal acecha en ese hospital psiquiátrico, esperando a aquellos lo suficientemente ingenuos como para enfrentarlo. Y aunque intento olvidar, sé que las ceremonias macabras continuarán, alimentando la oscuridad que ya se oculta en lo más profundo de ese lugar siniestro, pero yo ya no estaré allí para presenciarlas.